segmento se aprecian extensas áreas de ulceración de la mucosa con pérdida de las glándulas, y a ese nivel encontramos procesos inflamatorios crónicos con linfocitos, monocitos, algunas células redondas y ovales, de citoplasma amplio, acidófilo y de núcleo central, linfocitos. Observamos también capilares neoformados congestionados en el proceso inflamatorio. Se pueden extender hasta la serosis. Se observa aumento del tamaño del tejido retículo endotelial y linfoide. La proliferación de los fagocitos causa putrefacción de los nódulos linfáticos submucosos del intestino, mayormente placa de Peyer del hilo terminal. Mezclados con los fagocitos existen linfocitos y células plasmáticas. Los granulocitos son escasos y se congregan en la periferia de la superficie ulcerada de las placas de Peyer. Nada más. Sí, Ya. A ver. Es una porción de intestino delgado del ilio, en donde, como su nombre lo dice, la úlcera es una pérdida de sustancia. Es decir, si nosotros tenemos esta mucosa, miren ustedes, ¿no? Normal, casi normal, si nosotros seguimos, ¿no es cierto?, el ilio, esta mucosa, vemos acá que hay una disrupción de este componente de la mucosa hacia el trayecto que sigue, ¿no? Acá hay una pérdida de la mucosa, hay una reacción inflamatoria, ¿no es cierto?, bastante marcada. Seguimos y acá ya es mucho más manifiesto, ¿no? Acá encontramos reacción inflamatoria, acá encontramos necrosis de la mucosa, ¿no es cierto? Todo esto es necrosis con reacción. Los puntos oscuros son células inflamatorias, ¿no es cierto? Lo rosado es material necrótico, en donde se entremezclan algunas glándulas de la mucosa, ¿no? Pero es una pérdida de la arquitectura, como necrosis, reacción inflamatoria, todo lo cual este lecho viene a estar dado por la úlcera típica. Como ustedes saben, la salmonela típica o agente causal de la fiebre tifoidea se instala en los tractos, en los trayectos del yeyuno, del ilio, en donde produce una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria, si es que no es diagnosticada y tratada con el tiempo, comienza a penetrar, ¿no? Estamos en la mucosa y estamos yendo, ¿no es cierto?, hacia el centro o la periferia de la pared intestinal. Acá también no hay submucosa que podamos apreciar, hay el componente celular. Y vamos a ver si, hay que buscarlo con claridad. Hay unas células grandes del núcleo central. A ver. Tal vez esta se asemeja, no es lo característico, un citoplasma amplio, porque el núcleo debería ser más central, ¿no? Y corresponde a una célula inflamatoria englobando a la salmonela, y que por eso se llama el tifocito. Tifocito con F, ¿no? Hay que buscarlas más, hay que tratar de buscar más, ¿no? En donde el núcleo va a ser central. Pero como ustedes están viendo acá, es una reacción abundante de células inflamatorias, células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Y que miren ustedes, va penetrando por debajo de la mucosa hacia la submucosa con un gran componente inflamatorio, con una gran congestión vascular que se ve acá, ¿no es cierto? Miren, y acá ya estamos en la capa circular y longitudinal o transversal o circular de la capa muscular del intestino. Y si ustedes
van aclarando mucho más hacia la serosa, que es la capa más externa del intestino, y hay también un componente de reacción inflamatoria. Se ha penetrado desde la mucosa, pasando por la capa muscular, y miren ustedes, vascular, congestión vascular, reacción inflamatoria, ¿no?, por la serosa misma, y que si esto no es tratado, no es diagnosticado tempranamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar este componente inflamatorio? ¿Hasta el peritoneo? Hasta el peritoneo, es decir, va a haber una perforación, ¿no? La úlcera puede perforarse. Una perforación típica es una situación de complicación grave, porque se transforma esto en una peritonitis, ¿no? Pero esto de acá, miren ustedes, comparen nomás, vamos por acá, esto de acá, miren ustedes, la mucosa, la capa muscular, ¿no?, la capa submucosa se ve, digamos, anatómicamente, ¿no?, normal, pero aquí ya se pierde. Todo eso es una reacción inflamatoria, necrótica, porque cuando hablamos de úlcera ya hay necrosis. Cuando hablamos de úlcera es porque ya se ha perdido la mucosa. Estamos hablando de un tejido de granulación, inflamatorio, de reparación, porque esto ha sido como una herida y comienza a repararse, ¿no? Esa es la úlcera típica, ¿no?, que es capaz de producir la muerte. Es una complicación que puede llegar a una severidad mayor si es que se llega a perforar. ¿Cuáles son las células típicas? Ya la enseñé ahorita, en la práctica les enseñé una muy parecida de citoplasma grande. Leen por favor lo que es lepra. Órgano piel. Diagnóstico lepra, Lepromatosa. lepromatosa. Histopatología. Se observa la epidermis interrumpida por la presencia de histocitos, linfocitos y células gigantes multinucleadas con citoplasma vascular. La lesión afecta a toda la dermis con excepción de la banda regular, subepidérmica o banda de Unna. Presencia de infiltrado inflamatorio compuesto por células de carácter macrofágico con citoplasma espumoso. Células de Virchow en cuyo citoplasma contiene gran cantidad de bacilos formando paquetes. En los nervios se puede apreciar bacilos con poca reacción inflamatoria. Nada más. Nada más. ¿Qué es? Las células de Virchow. La célula gigante. Una célula gigante multinucleada. ¿Es cierto? Bien. Abundante citoplasma y núcleos periféricos. ¿Correcto? ¿No? Muy similar a la respuesta a la TB, porque es una célula de reacción inflamatoria crónica, ¿no? Es la célula gigante. La epidermis también es semiaplanada, ¿no es cierto?, con
zonas intercaladas de ausencia de papilas dérmicas que penetran hacia la dermis, ¿no? Miren ustedes, está atrófica porque no tiene en algunas zonas papilas, miren. Miren ustedes, ¿no? Y en algunas áreas, invade la reacción inflamatoria dentro de la capa epidérmica, ¿no? Eso es lo que describe, ¿no? La parte histopatológica, una reacción intercalada de componente inflamatorio dentro de la dermis, manteniendo su grosor o espesor, ¿no? ¿De qué capa? La queratina. ¿Pero cómo se llama esta capa? La capa capa córnea, de la capa córnea, ¿no? Pero la epidermis es atrófica, hay reacción inflamatoria, porque esta es una enfermedad crónica de respuesta granulomatosa. Hay gran componente inflamatorio en la dermis, asimismo también ausencia de elementos accesorios de la piel, ¿no? Glándulas y sobre todo ¿qué falta de los elementos accesorios? Los nervios, es decir, Terminaciones nerviosas. las terminaciones, sobre todo, vamos hacia la parte más, y otra célula gigante, miren, Ausencia de accesorios. otra célula gigante, en donde deberíamos sacar algunos plexos nerviosos, sobre todo los sensitivos, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza por eso, porque compromete los plexos nerviosos, no hay sensibilidad y el paciente carece de dolor en los pies, en las manos, y eso conlleva a una herida, ulceración y destrucción de la piel y sus componentes, ¿no? Acá hay un montón, miren cuántas células gigantes. ¿No? Como manifestación de, digamos, la presencia de un granuloma es reacción inflamatoria, ¿ya? Reacción de tipo granulomatosa, ¿no? Y su gran componente inflamatorio. Siguen apareciendo las células gigantes, el componente inflamatorio, hay un componente vascular, compromiso de la piel, como tal es una enfermedad contagiosa por contacto directo con la piel o por vía inhalatoria pulmonar, ¿ya? Como les digo, en este tipo de enfermedad hay falta de sensibilidad, ¿no es cierto?, en el contacto de los dedos de las manos, de los pies, y por lo tanto es muy destructiva. Hay dos variantes, la forma lepромatosa, la forma tuberculoide. En este caso es una variante de lepromatosa. ¿Correcto? Decías la banda de subdérmica en la descripción. Sí, la lesión afecta a toda la dermis con excepción de la banda regular epidérmica o banda de humo. Aquí, por ejemplo, más o menos parecido es esto, ¿no es cierto? Empezamos por la B y esta es la banda un poco más clara de tejido más laxo, subepidérmica, ¿no? Que es mucho más clara, sin dejar de haber una reacción inflamatoria. Comparen, ¿no?, el cambio de coloración de esta zona con esta. Acá vamos ya hacia la dermis, mientras que en la subepidermis vemos una banda de tejido más clara. ¿Ya? Este es lepra.
A ver quién lee. ¿Quién lee? Ya. La estructura normal del órgano está afectada por la presencia de grandes áreas claras incónicas. ¿Órgano es? ¿Órgano? ¿De esta lámina? Pulmocosis. ¿Ah? Ya, pero ¿cuál es el órgano? Lo siento. Pulmón, ¿no es cierto? Pulmón y cerebro, dice. No, pulmón. Oh, pulmón. ¿No? ¿Y a qué más? Ya. Diagnóstico, criptococosis. Criptococos. ¿Ya? La estructura normal del órgano está afectada por la presencia de grandes áreas claras incónicas. Áreas claras repletas de numerosos criptococos. A mayor aumento se aprecian esporas en constante división celular con yemas de diferentes tamaños. ¿Ya? Los criptococos presentan doble refringencia a nivel de su pared celular. Reacción granulomatosa crónica compuesta por macrófagos, linfocitos y células gigantes de tipo cuerpo extraño. Microquistes llenos de microorganismos y de sus secreciones mucinosas, formando las lesiones en pompa de jabón. ¿Ya? Miren ustedes, ¿qué estructura es esta? ¿Ah? ¿Qué es? Célula gigante. ¿Y esta? También. Tiene un sistema. ¿Y esta? ¿No es cierto? Más grande. Pero si ustedes ven dentro de esta célula gigante, no muevo mucho el microscopio, van a ver unas estructuras birefringentes que están algunas dentro de la célula gigante, otras por fuera. Este paciente está infestado de este agente. Ven esto de acá, una célula con birefringencia en su núcleo, su espacio claro alrededor como un halo. ¿Lo ven? Y ven otra más chiquita acá, ¿sí? Y ven otra más acá, y ven otra más acá, y ven otra más acá, y ven otra más acá. ¿No es cierto? Está en la célula gigante multinucleada. Esto es el criptococo, este es un hongo, ¿no? O también llamado torula. Mira, acá hay otro que está por ¿Los fuera. más basófilos? ¿No es cierto? Sigan buscando, a ver, acá hay otro. Sigan Los más buscando. moraditos basófilos son Miren, acá hay torulas. tres chiquititas. ¿Otro 1, criptococos? 2, 3. ¿No? Sigan buscando, acá hay otra más chiquitita. Sigan buscando, no se duerman. ¿Es cierto? Entonces, está infestado, miren acá. Está infestado de criptococo. Este es un órgano oportunista que se presenta en los pacientes inmunodeficientes. La primera vez que yo vi una criptococosis fue un toruloma. ¿Qué es un toruloma? Es un tumor, ¿no?, que se forma, pero a expensas del criptococo. Se juntan varios y crece como una bola. Era un toruloma. El año 1986-1987, ¿no? Convulsionó. Criptococos. Era segundo o tercer año que recién entraba la tomografía. Y en el hospital de la Fuerza Aérea teníamos el tomógrafo recién nuevo, ¿no?, que se introducía en el Perú. Y al final de cuentas vimos un tumor. Todo el mundo pensó que era un cáncer. El paciente se murió al poco tiempo, pero el diagnóstico no estaba claro, porque la clínica no era compatible con un tumor primario cerebral. Felizmente se hizo una autopsia y nos encontramos con esto, con torulas, criptococo. Es un hongo, ¿no? Estas son esporas que crecen y se desarrollan, digamos, de una manera oportunista en un paciente inmunodeprimido. Entonces, el corolario de esto es que están jóvenes, como decían los españoles hace 20 años,
¿cierto? Es póntelo o pónselo. ¿Qué significa? ¿A qué se referían? Como salud pública, ellos hacían su propaganda cuando estaba todo en furor la muerte por VIH. Póntelo o pónselo. ¿A qué se refería? Al preservativo. No, porque este señor tiene una conducta homosexual, viajaba siempre al extranjero, sobre todo al Brasil, ¿no? Pero nadie en ese entonces pensaba pues, que iba a aparecer el gran cuco del VIH. Fue uno de los primeros pacientes que apareció, ¿no? Entonces fíjense ustedes, lo importante es que puedan reconocer, ¿no? Miren la torula, miren, la torula, ¿no? Le dimos torula porque es un sinónimo, pero es criptococo, para efectos académicos de ustedes, criptococo, ¿no? No, si esto es pulmón, no hay tampoco arquitectura pulmonar. Pompa de jabón. Ah, hay que buscarlas porque es una estructura que se da, como dice, como pompa de jabón, cuando se juntan varios criptococos, ¿no? Hay que buscarlo más detenidamente. Pero lo que me interesa es que puedan reconocer al criptococo, ¿no? Por todos lados tiene, mire, está infestado, así es un huevo frito, ¿no? Por todos lados, está totalmente infestado y que borra la estructura de la arquitectura pulmonar inclusive, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, miren acá, miren acá, ¿no? Este es el huevo frito típico, ¿no? Miren acá. No se recuerda el parásito. Miren ahí, miren acá. De todos los tamaños y formas, ¿no? Entonces, reconocemos por la birefringencia que quiere decir que tiene un halo alrededor, ¿no? Como del núcleo de la espora, tiene un halo claro, ¿no? Tiene un halo claro, ¿no? Es el criptococo. Doctor, no tiene la pompa de jabón, ¿verdad? No, eso lo tendremos que buscar tranquilamente porque si no nos vamos a quedar hasta mañana acá buscando la pompa de jabón. Ya. ¿Qué sigue? Pulmón aspergillosis. Eso ¿Estás seguro que es pulmón? Eso según el médico. Eso me parece. Busquemos algo que se parezca. ¿Qué es esto? ¿Ah? Alveolo. Entonces, si esto es alveolo, reconozcamos la estructura, esto de acá, como un nódulo, ¿no? Todo esto es un nódulo grande, ¿no? Saquemos la lámina, a ver si se puede ver. Y ven ustedes, no sé si lo pueden ver ustedes acá, ¿no? Acá hay un nódulo grande. ¿Lo ven todos? Acá hay un nódulo. ¿Correcto? Por acá está el parénquima pulmonar con los alveolos, pero todo es un gran nódulo. Si esto es un solo nódulo, le llamamos aspergiloma. Y el aspergiloma es un acúmulo de aspergillus en forma de tumor dentro del pulmón, sobre todo en los bronquios. El aspergillus es un agente que se desarrolla, digamos, sobre pacientes también inmunodeprimidos o en lesiones cicatriciales como puede ser la bronquiolitis. Ahí se desarrolla y se forma como un ovillo. En pacientes asmáticos que tienen enfermedad de espasmo crónica, se puede desarrollar la aspergiloma. ¿Quién lee, por favor? Entonces, todo esto de acá es un aspergiloma. A ver, esto es alveolo también. Miren.
En medio. Yo leo, doctor. ¿Ya? La estructura A. Primero, órgano pulmón, diagnóstico, aspergilosis, histopatología. La estructura normal del pulmón con espacios alvéolos dilatados ha sido sustituido por nódulos fibrosos a nivel de septos e intersticio pulmonar. Nódulos grandes o nódulos pequeños como este, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Antracosis. Antracosis. ¿Cierto? ¿Ya? Presencia de acúmulos densos de células inflamatorias crónicas a predominio de zonas peribronquiales. Esto de acá, el centro del nódulo. ¿Qué más? Las áreas bronquiales tienen a nivel central nodular rosada clara, que a menor y a mayor aumento se ven hifas y microesporas que están contenidas en el espesor del aspergiloma. Claro. Ahí, eso es lo que debemos buscar ahora. A ver, vamos a ver. Ojalá que podamos ver. ¿Qué más dice? Eso es todo, doctor. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren ustedes, hay abundancia, pero no se deja ver. Las hifas son estructuras filamentosas que se van en el espesor del nódulo o en la luz bronquial y tienen esta como un bastoncito, como un filamento, ¿no? Acá también tenemos algunas filas de filamentos, ¿no es cierto?, que son las características de las hifas. Este viene a ser el actinomyces. Pero vamos a buscar porque en las zonas verdaderas se acumulan varias y se entrelazan como si fuese una telaraña, ¿no? Vamos a ver. Hay que buscarlo con mucha tranquilidad. Pero esas son las hifas, pero se presentan después en acúmulos. ¿Dónde pueden apreciar algo? Acá, 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 ¿cierto? Las hifas, como bastoncitos adelgazados. Le da un aspecto sucio al tejido, ¿no? Como si hubiese unos filamentos en el fondo. Ahí, ¿cierto? Por aquí también, ¿no? Son las hifas, pero hay zonas que es mucho más evidente. Vamos a ver.
no son más delgadas. En medio de la luz bronquial, en medio de la luz alveolar, ¿no? Estas prolongaciones vienen a ser las hifas del aspergillus o aspergiloma, ¿no? Aspergiloma porque oma significa tumor y aspergillus es un acúmulo nodular tipo tumor, ¿no? Del aspergillus. Acá, aquí, incluso este tiene su como un nódulo, ¿no? En el micelio, que es lo más característico. Acá también. Vamos a ver. Lo vamos a buscar en una práctica que es más abundante. Hay zonas abundantes, pero hay que buscarlas con independiente. Este es el aspergillus, ¿no? Ese es un punto lo que tú sacas en... Esto, el trocito, congestión vascular. Busquemos. Entonces, este es el aspergillus, que se da en los nódulos inflamatorios crónicos llamados aspergilomas. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? Órgano pulmón, ¿no es cierto? Y acá, y esto, y esto, y esto. ¿Qué se parece? A ver, si cocinan algo. Cebolla. ¿Quién dijo tocino? Cebolla. Es una cebolla. Mire, es típico, es una cebolla. Es la membrana anista, similar a la cebolla, y es una membrana anista porque no tiene células. Es laminada en capas, ¿no? Laminada en capas, muy similar al corte de una cebolla. Tiene una capa interna de carácter germinativo, ¿no? Y de la cual nacen sus vesículas hijas para dar los pólenes. Entonces, esta es una pared. ¿Quién lee, por favor? Quiste diatídico. A ver, ¿quién lee? Yo, Ya. órgano, pulmón, diagnóstico de la acidosis, histopatología, reacción inflamatoria compuesta por leucocitos mononucleares y eosinófilos. Ahí nomás, miren ustedes. Reacción inflamatoria es porque esta es la pared del pulmón. Si nosotros nos imaginamos un quiste diatídico, por decirlo así, ¿no? A nivel del pulmón, todo quiste es circular, ¿no? No es fea. ¿Por qué le decimos quiste? Por dos condiciones. Porque tiene líquido y porque tiene epitelio. Este es un quiste, pongamos, que está dentro del pulmón, pero este quiste va creciendo de tamaño conforme va pasando el tiempo. A medida que va pasando el tiempo se produce una respuesta inflamatoria en todo el tejido pulmonar que está alrededor del quiste. Viene a ser esto. El quiste está acá. Y esto de acá es el tejido pulmonar. Está empujando el quiste del pulmón que aplasta las estructuras alveolares. Ahí se ve algo de alveolo. Acá está todo junto por el tamaño del quiste y por la reacción inflamatoria que produce en la pared. Que es la pared no peltística, por decirlo así. Y acá está el nivel líquido, el contenido líquido que viene tapado por esto. Y si ustedes están viendo así, que tiene una forma
ondulada, es porque el líquido ha salido. El líquido se ha vaciado y esta membrana que venía adherida a esta pared cae, ¿no es cierto? Y cae como un plástico. ¿No? ¿Por qué? Porque el líquido se ha evacuado, correcto. Pero la composición es esta, reacción inflamatoria. ¿Qué más dice? El quiste contiene un líquido claro y transparente. Acá. ¿Sigue? En la pared se distinguen dos capas. La externa es acelular y de estructura laminada. La capa interna o membrana germinativa constituida por epitelio nucleado prolifera y obtiene agregados de células que vaporizan y forman las denominadas vesículas prolíferas. ¿No? Las prolíferas que están acá. ¿Por qué membrana germinativa? Porque ahí nacen estas vesículas que van a dar nacimiento a más parásitos. Estos parásitos flotan en el líquido y cuando estos espoles flotan en el líquido, junto con el líquido digamos del quiste, se llama la arenilla hidatídica. ¿No? Esa es la arenilla hidatídica, porque está lleno de espoles, ¿correcto? ¿Qué dice? ¿Algo más? Por gemación, en el interior se forman escolex o cabezas de estructuras técnicas y flotan libremente en el interior del quiste, vesículas fijas. Algunas se rompen y liberan los escolex que se acumulan en el fondo del quiste en forma de la denominada arena hidatídica. La arenilla hidatídica. El quiste está envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo o adventicia que procede de la transformación fibrosa del órgano donde asienta, atrofiado por la compresión. En ocasiones la adventicia puede calcificarse. No, en algunas ocasiones se puede, dependiendo de la evolución del tiempo. Pero esto es quien origina el equinococcus granuloso, que es por una contaminación de parásitos, ya sea de carne, de líquido contaminado y por el vía intestinal, en la absorción del intestino a nivel de la sangre puede llegar al pulmón, puede llegar al hígado, los dos órganos más comunes, pero eso no descarta que puedan instalarse en cualquier otro órgano. Esto de acá, entonces, la capa celular anista, la capa germinativa, ¿no es cierto?, con su arenilla, sus espoles, sus vesículas hijas, en la luz, ¿no es cierto?, con una reacción inflamatoria de un tejido colectivo externo. Es de la capa externa del quiste, que es una reacción inflamatoria del órgano frente a la estructura quística, ¿no? Esto de acá, ¿no? Acá por ejemplo hay una gran cantidad que están haciendo de la, digamos, la capa germinativa. La capa interna, la capa germinativa, la capa externa, la capa anista, o celular, ¿no es cierto? Y después su pared. ¿Cuál es la importancia? Este quiste es muy contagioso.